La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos en la Galería Arroyo de la Plata, a quienes les agradecemos por prestarnos este lugar para llevar a cabo este programa que versará sobre el Festival Cultural Zacatecas 2015. Pero antes de iniciar con el programa, me gustaría recordar que hoy 26 de marzo se cumplen 6 meses de la tragedia de ese crimen atroz sucedido en Iguala, Guerrero. No podemos y no debemos olvidar que ahí hay una cuenta pendiente para la justicia en México. Por supuesto, Ayotzinapa no se olvida. Y bien, antes de, este paréntesis, nos gustaría empezar ya con el programa del Festival Cultural, un análisis, un balance. Y para eso estamos con dos invitados importantes el día de hoy, que es María del Carmen Reyes García, a quien le agradecemos muchísimo. Ella es historiadora, maestra en Historia por la UAS, y realizó también un máster en Turismo Cultural en la Universidad de Girona, España. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Carlos, gracias por la invitación. Y también está con nosotros el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Gustavo Salinas Íñiguez, a quien también, por supuesto, agradecemos su presencia. Gracias, Carlos. Para iniciar me gustaría dar unos datos. El festival inicia del 27 al 9 de abril, es la edición número 29, casi cumple ya 3 décadas este festival importante a nivel nacional. Va a haber un primer encuentro internacional de escritoras e intelectuales, que así está nombrado, que suena interesante. Hay... repito, una oferta amplia en diferentes foros, diferentes actividades, y lo importante, estamos a punto de cumplir 30 años con este festival, que ahí viene la pregunta: ¿qué estado de salud guarda? ¿No? ¿Qué estado de salud guarda? ¿Cómo se encuentra a casi 3 décadas esta importante fiesta cultural del país? Por favor, Carmen, me gustaría escuchar primero tu lectura de este estado de salud, pues. Muy bien, muchas gracias. El ánimo precisamente de esta discusión, yo creo, no discusión sino debate, sí que creo que es precisamente ¿no? Ver en qué estado nos encontramos a un año de cumplir 3 décadas en este festival, y sí que existen las herramientas para determinarlo, más allá de las fotografías o de herramientas un tanto cuanto subjetivas, que podría ser esa que denominan cada año la derrama económica, la plaza de armas llena. Existen herramientas dentro de la gestión cultural para medir precisamente cómo va este festival, ¿no? Una de ellas, ponemos el ejemplo, está en Google Trends. Podemos ahí cruzar varios conceptos, variables, para determinar qué estado de salud tiene, ¿no?, este festival cultural. Bien, a partir de eso, la información se puede consultar desde 2004 a la fecha. Entonces ya es una década, podemos decir que un estado considerable de información. Y otra cosa importante, esta herramienta solo genera resultados a partir de cierto rango de búsquedas. Búsquedas pequeñas no aparecen, ¿no? Bueno, cruzando la variable precisamente de Festival Cultural, Turismo Zacatecas, Hospedaje Zacatecas, y con otros festivales de Zacatecas, como el Festival del Folclor o el Festival de Teatro de la Calle, resulta que sí que podemos decir varias cosas. Primero, es el único festival que tiene un impacto fuerte en atractivo turístico. Sí que coincide la alza en la búsqueda de hospedaje en Zacatecas y con Festival Cultural. Sí que es el producto cultural consolidado en Zacatecas que atrae a turismo y que está en vías de consolidación al menos hasta 2010. Ahí tenemos que llegó el momento en que cuando inició, no competía con la estancia del turista en Zacatecas con las vacaciones largas, por ejemplo, con julio era más alto, hasta que en 2008 empieza a subir, a consolidarse, a establecerse, y era más la afluencia turística, buscando hospedaje, buscando pernoctar en Zacatecas, era más alta ya para 2010, que fue su punto mayor de consolidación. ¿Sí? El turista se quedaba más tiempo en Zacatecas, y coincide con la búsqueda
en Google Trends, lo pueden buscar, introduciendo estas variables y se cruzan, se deben de cruzar. Sí que existe una metodología para hacerlo, pero allí ahí lo podemos consultar. A partir de 2011 empieza a haber un descenso, 2012 50% descendió de su punto más alto, que fue 2010. En 2012 ya habíamos perdido el 50% de búsquedas de los conceptos o las variables turismo Zacatecas, festival cultural, hospedaje Zacatecas. Y de ahí un constante decrecimiento a la fecha, ¿no? Ya no competimos con el periodo vacacional de julio. Como festival cultural ya no es un producto que haga que la gente cambie sus vacaciones o su visita a Zacatecas para Semana Santa. Es un punto interesante, director. A partir de datos estadísticos, datos duros, lo que comenta Carmen, no sé cuál es la lectura que usted tiene respecto a este presunto de crecimiento, de acuerdo a estadísticas de Google, las búsquedas y la estadía aquí en Zacatecas, a partir de 2010 a la fecha, que ha bajado, dice, un 50% de crecimiento, pues. No sé cuál es la lectura que usted tiene. ¿Crecimiento en cuanto a qué? ¿A número de personas? De crecimiento. Lo que es, esta herramienta funciona, es el buscador principal que existe, y funciona rastreando los conceptos. ¿Cuántas veces las personas introducen Festival Cultural para buscarlo en redes sociales, en correos electrónicos, en Google? ¿Sí? ¿Cuántas veces la gente busca hospedaje Zacatecas, Festival Cultural Zacatecas, turismo Zacatecas? Y así es como se pueden cruzar las variables. Digamos esas palabras claves, pues, ¿no? Ajá, en esta temporada. Que utilizan las personas Bien. para planificar su viaje a Zacatecas. Bien, mi visión, yo la expresaré de esta manera. Yo vine a hacer este festival en 1986. De alguna manera he sido un observador de nuestro festival. Vi cómo empezó a crecer, y efectivamente en el 2010 sí se registró un avance importante, pero llega un fenómeno muy lamentable que fue el de la inseguridad, que de alguna manera impactó enormemente a Zacatecas y a todo el país. Un fenómeno que de alguna manera alejó a muchas personas de nuestro festival. Hubo un hecho muy lamentable, no sé si fue en el 2011, en donde en la procesión del silencio se cae un santo que llevaban allí en procesión, y alguien gritó que era un balazo, y la gente empezó a correr, y ese tipo de situaciones impactan mucho en nuestros visitantes. Nosotros tenemos un registro que en los 4 anteriores de esta administración han asistido 2 millones de personas a nuestro festival, entre visitantes locales como también externos, y es decir que ha habido un promedio de 500,000 de personas que han venido a presenciar los diversos eventos que se han llevado a cabo. Yo creo que todos somos testigos de que no ha habido un solo escenario en donde no haya personas disfrutando X o Z evento. Esto da prueba de que realmente es un festival ya consolidado, es un festival en donde el gobierno del Estado invierte un recurso importante, y que es una manera de invitar a quienes nos visitan, a los turistas, para que vengan aquí a Zacatecas. Aquí lo importante es de que de la inversión prácticamente se triplica. Lo que se invierte en el festival, prácticamente se triplica la inversión en beneficios para la industria del turismo y de los servicios, fundamentalmente. Yo considero que en este año, de acuerdo con cálculos de turismo, habrá días que estaremos al 100% de ocupación. Tal vez puede ser el jueves, Viernes Santo, o ese fin de semana,
Y en promedio tendremos una ocupación, de acuerdo con los datos que ya se tienen y de acuerdo con la tendencia que se ha registrado, andaremos en un 70% de ocupación hotelera para este 29º festival. Es un festival que se ha colocado a nivel nacional como uno de los grandes festivales culturales, compitiendo ampliamente con el Festival Cervantino. Esto no lo decimos nosotros porque no tenemos manera de poder calificarlo, pero sí autoridades de Conaculta han llegado a esa conclusión. De allí el apoyo que se otorga por parte de la Federación para que nuestro festival continúe presentando o ofreciendo una gama muy rica en actividades. Lo cierto es de que a partir del 2010 para acá, a partir del 2011, nuestro festival ha crecido en cantidad y yo me atrevo a decir que en calidad también. Basta y sobra con que podamos analizar, digamos, el tipo de artistas que se han traído y más que todo, más que el espectáculo en sí de los artistas, lo importante es ver, digamos, el conjunto. Plaza de Armas representa un mínimo de las actividades que se llevan a cabo en el festival, que en esta ocasión daremos alrededor de 500 actividades y fundamentalmente son actividades de tipo cultural. Son actividades en donde se le busca dar precisamente esta connotación de festival cultural. Hay quienes únicamente ven Plaza de Armas y de ahí califican si es o no cultural el festival, pero tener 34 exposiciones de pintura, por ejemplo, de escultura, de grabado. Hoy precisamente inauguramos la exposición de Sebastián, que es una gran exposición que por fortuna logramos convencer al autor para que se viniera a Zacatecas. Ayer inauguramos otra gran exposición con Humberto Carrasco, que por cierto ha tenido la generosidad de obsequiar al patrimonio de Zacatecas 26 obras originales, todas ellas, y que están en resguardo del Museo Zacatecano. Un día anterior estuvimos con Gerardo Cantú, un extraordinario pintor también. A ambos los hemos invitado para que vengan a Zacatecas en otra ocasión a impartir un taller de pintura, tanto a don Gerardo Cantú como a Humberto Carrasco. Sin duda no podemos, digamos, acotarnos al espectáculo que se da en Plaza de Armas o que se dará en Plaza de Armas. Sin embargo, no podemos tampoco minimizarlo, ¿no? Es el escenario principal también, ¿no? Y creo que también en este punto, disculpe que lo interrumpa, director, pero Carmen, hay algo que a lo mejor tú como gestora cultural hiciste este máster allá en España, relacionado con cultura y turismo, que podrás comentar quizá respecto a esto que comenta el director de las plazas llenas del turismo pues cultural, sí, ¿no? Así es. Entonces, no se trata, yo creo que de demeritar el esfuerzo, efectivamente, como lo mencioné, es el producto por excelencia consolidado de Zacatecas, ¿sí? Y justo por eso hay que aprovecharlo, ¿sí? Hay que aplicar en las nuevas tecnologías que existen, en las aportaciones que ya se han aplicado en otros proyectos, no solo nacionales, sino internacionales, que es precisamente la gestión de públicos, medir la imagen emitida, la imagen percibida, ¿sí? Y uno, por ejemplo, Plaza de Armas, de hecho es un problema que esté abarrotada, pues en el sentido de que es una sobrecarga del espacio patrimonial. Sí que estamos apostando más por esta diversificación de escenarios, diversificación de públicos, y sí que existen las herramientas para medir quiénes son los que más asisten a qué eventos. Están las estadísticas de Conaculta, donde nos hablan de los usos y consumos culturales por edad, por ingreso económico, por educación, quién va más a los espectáculos musicales, a las bibliotecas, a los museos, y a partir de ahí formar una oferta cultural. No se trata de decir que no existe la oferta cultural, claro que existe, pero también está cómo se gestiona el acceso a la información para ellos, ¿no? Si ustedes entran, desde que no hay una página del Instituto Cultural,
sería bueno que existiera una página del Instituto Cultural donde, por ejemplo, pudiéramos consultar ediciones anteriores, fuera haciendo un corpus de lo que es el Festival Cultural, precisamente buscando la creación de una marca, la marca Zacatecas, que no tenga nada que ver con cambios de periodos ni nada, sino que se vaya en vías de consolidación y se distinga de los demás festivales. Dejar de lado como Guanajuato, o sea, no, Zacatecas y rescata tu identidad, ¿sí? Y si busca la oferta, el consumo, la gestión de públicos y otra cosa, no buscar un cúmulo de actividades culturales, sino un buen desarrollo, conexión, y que sean accesibles para todas las personas, ¿no? Yo ayer entraba, por ejemplo, a la página que tiene para el festival, sí que hay una página del festival y todavía funciona la del festival anterior, por ejemplo, donde hay gente preguntando que a qué hora suben el programa, ¿no? Sí, ahora sí que hay un exceso de información desarticulada, ¿sí? Pero a la hora de que yo veo que van a tener exposiciones, ¿sí? A muchas les falta fotografía, descripción. Yo, ciudadano de a pie, que no estoy involucrado cotidianamente con la escultura, pues ¿quién es el escultor, no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, los que estamos involucrados con la cultura, sí que sabemos, sí que valoramos este esfuerzo, pero hay que aprovechar este escenario, este producto cultural consolidado, para mostrarle a la gente, ¿no? Para invitarla, para interactuar. Ya no estamos en esa época que empezó en los 70s, con este turismo fordista que se trataba de abarrotamiento de espacios y de cero interacción con la gente, ¿no? Yo te presento, tú te sientas ahí pasivamente y recibes lo que yo te doy. No, es una interacción con el público desde que ya utilizan herramientas que es la web 2.0, cada quien gestiona su viaje, en realidad poco se utiliza una agencia de viajes, ¿sí? Todo se arregla en redes sociales, todo se arregla en la web y hay herramientas tanto para gestionar como para medir y sí que debemos tomar en cuenta esas nuevas necesidades de esta nueva sociedad, ¿no? Entonces, para gestionar el público, ser conscientes de la imagen, creo que es el principal problema. Es que ni idea de qué es eso de imagen emitida, imagen percibida, cómo se gestiona, cómo se mide, cómo se crea una marca, para a partir de eso fijar objetivos a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Y ver qué se cumplió y qué no se cumplió, hacer balances y publicar las memorias de esos balances, para a partir de eso ver en qué fallamos, en qué lo logramos y poder crecer como festival cultural. Esto nos hace preguntárselos aquí, ¿cuál sería la vocación de este festival cultural? Si es que ya es un festival consolidado, ¿cuál es la vocación? Y también, en función de esta pregunta, ver cuál es la recepción que ha tenido, por ejemplo, el Instituto Zacatecano de Cultura, de las críticas que se han vertido, por ejemplo, a través de las redes sociales. Nosotros también entrevistábamos hace poco a la encargada, a la titular, digámoslo así, de la Unidad Académica de Artes, la maestra Sonia Viramontes, y ella comentaba que sí, no podemos solo acotarnos al espectáculo de Plaza de Armas, sin embargo, se replica, por decirlo así, lo que ya se ve en televisión. No hay un acercamiento, no hay sí, justo acercar la alta cultura, por ejemplo, a alguien que no tiene acceso a esa alta cultura, ¿no? Que no conoce. ¿Cómo han recibido ustedes las críticas, por ejemplo, es inevitable decirlo, Dulce y Laureano Brizuela, que aunque no es repetimos, el plato fuerte de la Plaza de Armas únicamente, sino hay un programa amplio, esos dos intérpretes van a estar también en Aguascalientes, pero en un palenque de una feria, por ejemplo, ¿no? Estas críticas que ha habido, sí subjetivas y demás, pero que al final terminan siendo importantes tomarlas en cuenta, porque un festival justo es una fiesta en donde participan todos, ¿no? Entonces, ¿cómo han ustedes recibido desde su óptica estas críticas también, ¿no? Las vimos con mucha apertura. Hace 3 años, un periodista de apellido Carcaño, que era director de otro medio de comunicación, nos sugirió que pudiéramos enriquecer nuestro festival invitando a todos los pintores, por ejemplo, de todo el estado. Y también quisiéramos una muestra gastronómica, porque pues, no hay que olvidar que la gastronomía es parte fundamental de nuestra cultura. Y gracias a esta observación es que los incorporamos. Tenemos ya van a ser 4 ocasiones en que llevamos a cabo esta exposición que le hemos llamado Expo Municipios,
en donde en esta ocasión van a participar más de 140 obras de pintores de todos los municipios. Tendremos aquí una exposición en la Ciudadela del Arte, y esto es parte precisamente de una sugerencia que recibimos de un periodista. Nosotros tenemos la sana costumbre de hacer un seguimiento en los medios y tenemos registrados todas las opiniones, tanto a favor como en contra del festival. Esto con el objeto de poder enmendar, porque somos todos humanos, poder enmendar cualquier situación y siempre mejorar nuestro festival. Es un festival muy complicado. A veces se ve únicamente el ángulo del espectáculo, pero no se pone a pensar lo que implica organizar un festival de esta naturaleza. Plaza de Armas es indiscutiblemente nuestro escenario más importante. Plaza de Armas se lleva prácticamente el 30%, si no es que el 35%, del presupuesto total del festival. Es, digamos, nuestra ventana más importante que tenemos del festival. El hecho de que traigamos grandes artistas es para darle la posibilidad a los zacatecanos y a muchos visitantes que vengan a verlos, pero de manera gratuita. En otras condiciones jamás podrían ir a ver a estos grandes artistas, gente de nuestras colonias, por ejemplo, y de alguna manera yo creo que es acercarles en parte estos géneros musicales. Muchos de ellos son eminentemente culturales, pero también hay que entender lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene una gran cantidad de segmentos, en donde son segmentos con diferentes tipos de educación, de condición económica. Yo estoy seguro que si trajéramos a los Tigres del Norte, no cabrían precisamente en Plaza de Armas, o cualquier grupo de música así grupera, no cabe en Plaza de Armas. Creo yo que el nivel de personas que vendría a verlo supera, y con mucho, a un espectáculo que presentamos, por ejemplo, con José Carreras. Y aquí lo importante es la creación de públicos. Ese es otro punto. Es fundamental. Que nos hemos empeñado en esta creación de públicos, pero ahí está muy amarrado la cuestión educativa. O sea, en un país como es el nuestro, y Zacatecas no es la excepción, que andamos en el 5º año de educación básica, es muy complicado formar este tipo de públicos. Si lo comparamos con un público europeo que tiene otro nivel. Lo que sí es que también es complicado si la oferta tampoco se les da, ¿no? O sea, por ejemplo, platicamos fuera del aire, hace 3 años estuvo Arvo Pärt en Guanajuato, que hacían la referencia del Cervantino. Arvo Pärt es como si viniera Mozart a México, y vino a Bellas Artes y al Cervantino. En la vida uno va a poder ver a Arvo Pärt, yo creo, otra vez. Pero está ahí la posibilidad. Es difícil porque México, claro, padece de esa cuestión, pero también es porque padecemos o percibimos que las autoridades padecen eso en la política pública, porque no hay ese acercamiento de la alta cultura a las masas, ¿no? Quizá hay que ofrecerles lo que consumen, o que es difícil que lo entiendan, ¿no? Hay que acercarlo, sin duda. Yo creo que eso es importante, no sé. Sí, precisamente sobre esto sí que hay un público cautivo, ¿no? Como un producto consolidado, que es precisamente el habitante de Zacatecas, ¿no? Y tiene esa predisposición a que es el festival cultural, ¿no? Sí se agradece la oportunidad para personas que no hayan podido ver esos artistas y que les gusten, sí, pero precisamente hay otra oferta a la que quizás sea más difícil para ellos acceder,
como este evento que tú comentas, ¿sí? Y que incluso desconocen, ¿sí? Para eso usted dice la creación de público y, más importante, la gestión de públicos, ¿no? Para eso existen múltiples espacios, nuestro centro histórico es muy grande y sí que se apuesta ya por una descentralización de la oferta cultural, ¿no? No todo en los mismos lugares que están dañando los espacios patrimoniales, sino que haya esta multiplicidad de eventos para diferentes públicos que sí que se pueden construir con las herramientas que ya hemos mencionado, ¿no? ¿De qué rango de edad se consume ciertos eventos culturales, ¿no? Y a partir de eso sí que se pueden ir fijando, porque las estadísticas te muestran hasta que depende de la educación, depende del nivel socioeconómico, sí que depende de la cultura, pero no se trata de privar a algunos o privar a todos, ¿sí? Sino priorizar a un grupo, no. Se trata de gestionar espacios, gestionar públicos, diversificar esta oferta y no solo darles por su lado, porque a mí me suena que es como darles por su lado. Les gustan los Tigres del Norte, les traigo los Tigres del Norte. Sí, no, pues no. O sea, vamos diversificando, vamos proponiendo, vamos midiendo. Tenían una herramienta muy interesante en la página, que de eso hablo, las herramientas, los TICs, la web 2.0, en la edición del festival pasado, que todavía está funcionando la página, donde ustedes preguntaban en una encuesta a cuál vas a asistir, cuál no te vas a perder, ¿sí? Y ahí se ven, ¿sí? Cuáles son los más... Pues sí, el pulso. ¿No? Sí que se puede medir, y de manera gratuita. Si no se trata de invertir más para saber qué piensa la gente, no. Con esta nueva era de la tecnología, de la información, como fluye, sí se puede medir el pulso, pero no hay que olvidar que el Festival Cultural no es para darnos por nuestro lado, ¿sí? Porque la cultura está inserta en lo que es el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, si nuestra educación es baja, nuestra economía es baja, nuestra salud es baja, ¿sí? No podemos decir, bueno, pues ahí les va baja la cultura, ¿no? Sino que vamos subiéndole de nivel poco a poquito por todos lados, ¿no? Sí, o sea, abonarle a este proyecto. Decía ya el director que es muy complicado programar, pues, sí, un festival de este tipo. Y aquí también es una pregunta hacia los dos, que es, bueno, en primera ya nos comentaba más o menos cómo realizan, hay diferentes áreas dentro del Instituto Zacatecano de Cultura para programar exposiciones, música, presentaciones de libros, en este caso el encuentro de escritores internacional. Pero, ¿por qué no, por ejemplo, una especie de patronato, digámoslo así, un comité que esté conformado por diferentes sectores, tanto de la academia, de artistas, intelectuales, de los propios funcionarios, gestores de la cultura en Zacatecas? ¿Qué tan viable podría ser una propuesta de este tipo? Por ejemplo, hacerlo transparente, empezar a programar con mucho mayor tiempo de anticipación, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, es una excelente idea esta que comentas. La programación de un festival nos lleva no menos de 8 a 9 meses que lo estamos programando. Y aquí hay varios factores. Nosotros en un momento dado investigamos qué oferta tenemos, pero para el tiempo que nosotros lo requerimos. Generalmente son días difíciles, muchos de ellos son días de vacaciones, en donde ya inclusive tienen programado salir de vacaciones con la familia y generalmente cierran la cortina, la bajan, porque esos días no trabajan. Son artistas que dan esos lujos porque realmente cobran bastante y además son tan demandados que realmente a ellos no les importa venir a Zacatecas por X o Z cantidad. Entonces ese es un primer problema con el cual nos encontramos, una falta de oferta. Con base en ello vamos nosotros cerrando las posibilidades y una vez que contamos con el recurso aprobado por el Congreso del Estado, es que vamos también ya ubicándonos, porque hay un techo financiero que no nos permite ir más arriba. Mientras que el Festival Cervantino le meten más de 100 millones de pesos, con recursos totalmente de la Federación, aquí se hace un gran esfuerzo, con una tercera parte, para hacer nuestro festival, de los cuales más de 25 millones son del Estado y 13 millones son de la Federación. En esa proporción armamos nosotros nuestro festival, pues de acuerdo con una oferta que tenemos,
Primeramente, una demanda que nosotros manifestamos a los promotores, porque los grandes artistas nunca tratan de manera directa con quienes lo quieran contratar. Siempre tienen ellos sus representantes, con ellos tratamos de hablar, buscamos el contacto más directo con el artista, porque si andamos buscando por otro lado, se puede encarecer, porque hay quienes revenden a los artistas. Entonces siempre tratamos de buscar al representante directo del artista. Una vez que nos ponemos de acuerdo en cuanto a los tiempos, en cuanto a la cantidad que se va a cobrar, entonces empezamos a hacer nosotros los trámites para poder contar con el recurso correspondiente. Y una vez que quede ya totalmente armado el programa, siempre tenemos la atención de comentárselo al señor gobernador que cuál es nuestra oferta que tenemos para este festival. Él generalmente nos hace observaciones, tomamos en cuenta estas observaciones y nos vamos a la tarea prácticamente de empezar a amarrar, pero ahí nos encontramos con el otro problema, la falta de recursos. Si la federación, por ejemplo, nos tiene ya autorizados los 14 millones para el festival, resulta que nos lo van a dar hasta el mes de agosto, julio-agosto del año, cuando el festival es en marzo. Entonces ahí tenemos otro problema de cómo conseguir el recurso federal en calidad de préstamo para que cuando llegue podamos cubrirlo. Entonces es un problema financiero también el que tenemos y que también no hay que tomarlo así a la ligera, porque es el gran escollo que tenemos a veces al no contar con el recurso de inmediato para poder amarrar a un artista determinado. Otros festivales hacen prácticamente su programación casi con un año de anticipación, con recursos disponibles para amarrarlos, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad como financiera en el Estado, y por eso es de que a veces allá por el mes de diciembre, noviembre, diciembre, andamos prácticamente amarrando a ver quiénes vienen al festival, pero es una cuestión, insisto, de oferta por un lado, y por otro lado tenemos un problema financiero, ¿no? Pero finalmente llegamos a cerrar la pinza y tener ya nuestra programación y empezar pues a la promoción correspondiente, ¿no? Ese es en cuanto a las 500 actividades que tenemos en el festival. O sea, todas las actividades implican recursos. No hay una sola actividad de las 500 que sea gratuita, en donde el oferente nos diga, ¿saben qué? Va por el amor a Zacatecas o va porque yo quiero mucho a su festival y no cobro un solo centavo. Pero justo por eso no faltará más planeación, una programación ecléctica, de que a lo mejor no solo se les cargue a ustedes, sino en realidad haya un comité, una especie de patronato donde haya integración de los diferentes actores sociales y que haya con tiempo, si esta... Es correcto, digamos, en cuanto a recibir opiniones, pero pues este comité no va a decir, ¿sabes qué? Yo cuento con 5 millones para meterle al... A ver, sí. Sí, justo en esta voluntad de buscar soluciones, porque sí que ha de ser difícil, ¿no? Definitivamente, desde que organizamos algo pequeño a algo grande, siempre es difícil lidiar con las voluntades, con todos los problemas que se presenten. Pero ya estamos en ánimo en esta época de la multidisciplinaridad, la interinstitucionalidad, ¿sí? Y no se trata solo de... Creo que el problema de fondo es que en México, para la administración, la cultura sigue siendo, en su inconsciente, vamos a llamarle, un gasto más que una inversión. Nos hace falta a los gestores culturales, a los que estamos al frente de a los que están enfrente de las instituciones, generar esa cultura de que invertir en la cultura, ¿sí?, es una inversión, no un gasto, ¿sí? Entonces, desde ahí empezar como a engrasar la maquinaria financiera para que ya no sea tan difícil, precisamente. Y ese es un trabajo que no se trata, o yo no vengo a decirles deberían de hacerle así, no, sino vamos trabajando, ¿sí? Vamos buscando propuestas nuevas, vamos
probando nuevas metodologías, vamos haciendo estas memorias, viendo qué falló, qué no falló, vamos viendo qué es eso de la gestión de públicos, vamos probando con un patronato, o sea, y financiamiento, sí que hay otras metodologías que se están implementando precisamente en Europa, ¿no? Que es el mecenazgo, que es la inversión mixta, ¿no? Entonces, ¿por qué no calar diferentes modelos para seguir abonándole a esta consolidación del festival? Porque creo que lo más ingrato como habitante de Zacatecas o turista para Zacatecas que podemos decir es que la administración lo hace mal y no decir por qué o cómo le haríamos nosotros, ¿no? Sino sí que empezar este diálogo y abonarle en el sentido de ideas, sí, de crítica constructiva, porque sí que hay soluciones, y en el sentido de que si se va consolidando, claro que se va a lubricar esto de la maquinaria financiera. O sea, si el Festival Cervantino tiene más dinero, es por el impacto que tiene, ¿sí? Entonces, si probamos desde la institución de decir el impacto económico de la cultura medido, y no solo con que está abarrotada Plaza de Armas o la derrama económica que no se prueba más allá en el consumo de servicios del primer cuadro de la ciudad, ¿sí? Sino ya demostrando que la cultura mueve a Zacatecas y aporta al Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Entonces le quitaremos esa idea a mucha gente, a muchos funcionarios, de que la cultura es un gasto, no una inversión. Un ornamento nada más, sí. También. Entonces es interesante, ya estabas dando, digamos, el cierre, porque el tiempo se nos agotó, también tiene una actividad usted, director. El cierre es ese justo. ¿Qué tendríamos que hacer desde tu punto de vista, Carmen, para mejorar este festival, para seguir consolidándolo? Y, director, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen a futuro de este festival? Sí, creo que aquí hay una idea que hay que poner énfasis. Nosotros sí consideramos como una inversión lo que se hace en cultura, porque tiene un impacto económico y lo tiene social. O sea, no es a fondo perdido. De allí pues el empeño que ha tenido el gobierno de estar, no obstante los problemas tan graves que hay a nivel nacional, de que se han recortado los presupuestos. Nuestro presupuesto para este festival sigue siendo el del año pasado, cuando quizás se nos pudo haber bajado de manera muy considerable. Por ejemplo, tengo entendido que el Festival de Tajín viene ya recortado precisamente porque empezó con una gran expectativa y por los bajos presupuestos le están bajando actividades al de Tajín. Aquí, por fortuna, el gobernador ha querido que se mantenga esta inversión, y ya les dije que en términos económicos es buen negocio invertir en el festival, porque trae una gran derrama económica desde el punto de vista turístico y de servicios. Prácticamente de cada peso que se invierte, se nos convierte en 3, de modo que yo creo que sí es importante para la economía de Zacatecas, además del aspecto cultural que trae consigo. Creo que es muy relevante, y que nosotros hemos recibido observaciones, inclusive hasta felicitaciones, porque a diferencia de otros festivales que empiezan a decaer y que empieza a parecerse mucho a las ferias, ¿no? El modelo a seguir es, por ejemplo, la Feria de Aguascalientes. Entonces, algunos festivales que se han dicho que son culturales, realmente empiezan a parecerse más a una feria tipo Aguascalientes. El espectáculo más bien, sí, exacto, ferial. No, inclusive hasta el comportamiento de los públicos, en donde en todas las calles todo el mundo hoy la convierte en una gran cantina. Creo yo que aquí Zacatecas se ha cuidado mucho ese aspecto. Generalmente cuando concluye un evento, prácticamente se desaloja el espacio y los zacatecanos se van a sus casas, los turistas se van a sus hoteles y todo el mundo en paz. Otro aspecto que también ya empieza a ser de alguna manera escuela, una cosa que hemos hecho aquí en Zacatecas, es que el turista que viene a ver un espectáculo, inicialmente se quejaba porque como son gratuitos, ellos tendrían que hacer también una cola o una fila muy grande para poder ingresar. Hemos ideado la manera de que ellos ingresen de manera directa al escenario, porque ellos vienen de alguna manera, vienen pagando su hospedaje, vienen haciendo un gasto para venir a Zacatecas, dejar una derrama
y hemos dado esa facilidad para que los turistas que se instalen en un hotel puedan tener un acceso directamente a los escenarios. Esto nos ha traído un buen resultado. Ahora lo constato con el estado de Durango, que tiene también un festival precisamente en Semana Santa y Semana de Pascua, y que también ya adoptaron este modelo de estímulo a los turistas. Un aspecto tan importante es que a partir del 2010 nuestro festival pasó de una semana a 15 días, que fue como resultado de una propuesta que hizo el entonces diputado Miguel Alonso, que fue el que propuso que se pasara a 15 días, precisamente para poder ser una oferta en donde hubiera más visitantes y que dejaran una mayor derrama en Zacatecas. Entonces, ¿ustedes lo ven con vías a mejorar No, o definitivamente. a estar degradándose, pues, No, como en no. esto que refería de los festivales que más bien son ferias? Sí. Pues, No. la expectativa, de forma concreta, ya se nos acaba el tiempo. Que quede muy claro, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Esto que tú nos acabas de comentar, de hacer una especie de comité ciudadano para hacer esto, me parece excelente. La otra opción es buscar otras fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que desde los años 30, en la época de José Vasconcelos, pues realmente el que llevaba toda la carga de impulso a la cultura era el Estado. Pero las cosas han cambiado y obviamente que casi todos los festivales llevan patrocinios por empresas privadas, cosa que aquí todavía no hacemos. Pero es una manera también de llegando recursos. Yo espero que en el año próximo, con tiempo, hagamos gestiones ante algunas empresas, que es otro problema que tenemos en Zacatecas. En Zacatecas no tenemos, digamos, una planta industrial en donde haya empresarios fuertes que le inviertan a la cultura. Quita las mineras y prácticamente nos quedamos sin, o la cervecera, prácticamente nos quedamos sin una empresa fuerte que tenga... Bueno, perdón que interrumpa, Sí. pero incentivar a los que sí están, ¿no? Por ejemplo, si la derrama económica es en servicios, los primeros beneficiados son los que ofrecen hospedaje y alimentación en el primer cuadro, ¿no? Y de a poquito, ¿qué es esto del mecenazgo? Este esquema de que no tienen que poner los grandes recursos, sino de sumando esfuerzo para hacer crecer precisamente, ¿no? Y no esperar a que se instale Esto que una usted dice gran me parece muy industria. bien, y sería muy importante que todo el sector turístico de servicios se sumara también a este gran esfuerzo que hace el gobierno del Estado. A mí me encantaría ver, por ejemplo, a todos los dueños de los hoteles metiéndole también al festival, porque es negocio para ellos, ¿no? ¿Cómo ve? O sea, se trata de eso, no, como yo le decía, no dejarle toda la carga, sino hacer un equipo interinstitucional, multidisciplinar, ¿sí? Que nos permita desde varios puntos de vista mejorar la gestión de este festival cultural. Yo creo que es un tema bien para seguirlo comentando, afinarlo y llevarlo adelante. Así es. Bien, pues se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias. Gracias. Íñiguez, por supuesto también. Muchas gracias, Carmen. Y gracias a ustedes y a la Galería Arroyo de la Plata. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.